Hola, hola. Bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar un personaje fascinante de la historia mexicana, Victoriano Huerta. Un personaje que sin duda alguna genera mucha controversia. Y por eso lo elegimos, ¿no? Un general de origen indígena que luchó en la Revolución Mexicana, pero que su nombre todavía causa debate más de un siglo después. ¿Por qué? Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en la vida de Huerta. A ver si entendemos cómo este hombre pasó de ser un héroe a convertirse en un villano para muchos. Exacto. Y es que su vida es como una montaña rusa, ¿no? Llena de momentos de gloria, decisiones cuestionables y un final que ya veremos qué tal. Trágico, sin duda. Empecemos por el principio. Huerta nació en Colotlán, Jalisco, en la pobreza. Aprendió a leer con el párroco del pueblo. Imagínate de ahí a codearse con Benito Juárez. Increíble. O sea, de un pueblito a la élite política. Su inteligencia lo llevó lejos. En el colegio militar destacó, sobre todo en matemáticas, artillería y topografía. Pero, desde joven, lo que lo distinguía era su ambición. A los 25 años ya intentó dar un golpe de estado. A los 25 años. Sí, eso ya nos habla de su personalidad, de sus ganas de poder. Wow. Empezó temprano. Y bueno, durante el Porfiriato, ¿cómo fue su ascenso en el ejército? Pues mira, fue ascendiendo rápidamente. Lideró campañas contra los yaquis, contra los mayas. Su eficiencia, aunque brutal, le valió el reconocimiento de Díaz. Claro, porque en ese entonces Díaz necesitaba generales eficientes, aunque usaran métodos, pues, duros. Exacto. Huerta utilizaba tácticas muy efectivas, pero también implacables. Se dice que una vez vació un banco a punta de pistola para pagarle a sus tropas. No me digas. Sí, y justificaba sus acciones diciendo que México necesitaba más soldados que sacerdotes. Un personaje decidido, ¿eh? Pero también con métodos cuestionables. Ya vemos cómo la línea entre héroe y villano se empieza a difuminar. Y luego llega la Revolución Mexicana. Ahí cambia todo el panorama. Huerta, que había sido un general leal a Díaz, se encuentra en una encrucijada. Madero le encarga la defensa de la Ciudad de México durante la Decena Trágica. 10 días de intensos combates en la capital, ¿verdad? Exacto. Pero en un giro inesperado, Huerta traiciona a Madero, porque está un golpe de estado con Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes. La Decena Trágica, un momento clave en la revolución y en la vida de Huerta. ¿Qué lo lleva a traicionar a Madero? ¿Pura ambición? ¿O había algo más? Es difícil saber qué pasaba por su mente. Algunos historiadores creen que vio la debilidad de Madero y la oportunidad de tomar el poder. Otros dicen que Huerta creía que él era el único capaz de poner orden en medio del caos. Claro, cada quien tiene su interpretación. Lo que sí es un hecho es que la traición de Huerta culmina con el asesinato de Madero y Pino Suárez, un episodio oscuro que marca un antes y un después en la revolución. Un giro trágico que nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo un hombre que había servido a su país termina traicionando a su presidente y sumiendo a México en más violencia? La ambición, las lealtades cambiantes, la lucha por el poder, temas complejos que se entrelazan en la historia de Huerta. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive analizaremos más a fondo su gobierno, la oposición que enfrentó y cómo la intervención de Estados Unidos influyó en su destino final. No se lo pierdan. Seguimos con Victoriano Huerta. En la primera parte ya vimos sus inicios, su ascenso en el ejército durante el Porfiriato y su papel en la Decena Trágica que lo llevó a la presidencia. Un camino lleno de contradicciones, ¿no? De luchar contra los indígenas a ser elogiado por Benito Juárez, un presidente de origen indígena. Y de ser un general leal a Díaz, terminó traicionando a Madero. Exacto. La vida de Huerta es un ejemplo de cómo las circunstancias, las ambiciones personales pueden llevar a alguien a tomar decisiones drásticas. Y una vez en el poder, ¿cómo gobernó? Pues su gobierno no fue para nada pacífico. Ya me imagino. Después de todo, llegó a la presidencia con un golpe de estado y el asesinato del presidente en turno. ¿Cómo reaccionó el pueblo mexicano? México estaba dividido. Huerta tenía apoyo de algunos sectores, terratenientes, algunos militares, parte del clero. Veían en él a un hombre fuerte, capaz de restablecer el orden, la estabilidad, después del caos de la Decena Trágica. Es decir, había quienes pensaban que la mano dura de Huerta era necesaria para controlar la situación, pero ¿qué hay de la oposición? Mencionaste que Zapata y Carranza se opusieron a su gobierno. Así es. Emiliano Zapata, líder del movimiento campesino en Morelos, y Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, rechazaron a Huerta. Lo consideraban un usurpador, un dictador que había llegado al poder con violencia y traición. Dos figuras clave de la revolución.
cada uno con su visión para el futuro de México. ¿Cuáles eran sus motivos para oponerse a Huerta? ¿Qué los diferenciaba? Mira, Zapata como líder campesino veía a Huerta como una continuación del régimen opresor de Díaz. Para él, Huerta representaba a la misma élite que había mantenido al pueblo en la pobreza y la marginación. Su lucha se centraba en la tierra, en la justicia social para los campesinos. O sea, para Zapata, Huerta no era más que una nueva cara de la vieja oligarquía. Y Carranza, Por otro lado, representaba una clase política que buscaba modernizar México, establecer un Estado laico. Rechazaba la legitimidad de Huerta no solo por cómo llegó al poder, sino porque lo veía como un obstáculo para sus planes de reforma, tanto política como social. dos visiones distintas, dos líderes con objetivos diferentes, unidos en contra de Huerta. ¿Cómo se manifestó esa oposición? Se fueron a las armas de inmediato. Sí, ambos se alzaron en armas contra Huerta. Zapata siguió su lucha en el sur, con su plan de Ayala, exigiendo la devolución de las tierras a los campesinos. Y Carranza proclamó el plan de Guadalupe en marzo de 1913, desconociendo a Huerta como presidente y llamando a crear un ejército constitucionalista para derrocarlo. Huerta se encontró con una oposición armada desde el principio. ¿Cómo intentó consolidar su poder? Tenía los recursos para enfrentar a Zapata y a Carranza al mismo tiempo. Huerta, con su estilo autoritario, optó por la mano dura. Disolvió al Congreso para eliminar cualquier oposición política y gobernó por decreto, concentrando el poder. Implementó una fuerte represión, lo que solo aumentó el descontento y fortaleció la resistencia. Entonces respondió a la oposición con más autoritarismo y represión. Funcionó. Logró contener a Zapata y Carranza. No, para nada. La represión solo avivó la revolución. Zapata y Carranza seguían ganando terreno, sumando a sus filas campesinos, obreros, a todos los que veían a Huerta como un tirano. Un panorama complicado para Huerta. Tenía la oposición interna, un gobierno basado en la represión. ¿Y qué papel jugaron los Estados Unidos en todo esto? Sabemos que la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja. Estados Unidos, con Woodrow Wilson como presidente, jugó un papel clave en la caída de Huerta. Wilson no reconoció su gobierno, lo consideraba ilegítimo y adoptó una política de inflera vigilante o watchful waiting, observando lo que pasaba en México, buscando la manera de influir en la revolución. Watchful waiting, una política que suena a esperar el momento para intervenir. ¿Cómo se manifestó esa influencia de Estados Unidos? Básicamente, Estados Unidos presionó diplomática y económicamente a Huerta, le negó el reconocimiento oficial, limitó su acceso a dinero y armas, al mismo tiempo permitió la venta de armas a los constitucionalistas de Carranza, inclinando la balanza a su favor. Una estrategia astuta. Apoyaban a Carranza indirectamente, debilitando a Huerta sin meterse de lleno en el conflicto. ¿Hubo algún evento que aceleró la caída de Huerta? ¿Algún punto de quiebre? Sí, el incidente de Tampico, en abril de 1914, marinos estadounidenses fueron arrestados en Tampico por soldados federales. Esto causó un problema diplomático que escaló rápidamente. Wilson exigió una disculpa formal y un saludo a la bandera de Estados Unidos, algo que Huerta se negó a hacer. Un choque de egos, un desacuerdo que se convirtió en crisis internacional. ¿Cómo reaccionó Wilson? Wilson, usando el incidente de Tampico como excusa, ordenó la ocupación de Veracruz. El objetivo era bloquear el acceso de Huerta a recursos y armas, asfixiarlo económicamente. Esta intervención, sumada a la presión interna y al avance de las fuerzas revolucionarias, debilitó aún más a Huerta. La situación se volvía insostenible. Tenía la oposición armada, la presión de Estados Unidos, crisis económica y descontento popular. ¿Cómo y cuándo sale del poder? Aislado, sin apoyo internacional, con la oposición avanzando, Huerta renunció a la presidencia en julio de 1914. Huyó al exilio, primero a España y luego a Estados Unidos. Ahí lo arrestaron en 1915 por conspirar contra el gobierno estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Murió en prisión en 1916. Fin de su turbulenta historia. Un final trágico para un personaje tan controvertido. Su historia nos muestra cómo la ambición, la falta de escrúpulos, la incapacidad de adaptarse pueden llevar a la ruina, incluso a quienes llegan al poder. Y con Huerta fuera del juego, ¿qué pasó en México? ¿Llegó la paz o siguieron las luchas internas? Zapata y Carranza lograron imponer sus visiones. Preguntas que nos llevan a seguir explorando esta etapa de la historia de México. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive veremos las consecuencias de la caída de Huerta, el desarrollo de la revolución y el legado de este personaje que, a pesar de sus errores, dejó huella en México. Hemos recorrido un largo camino, explorando la vida de Victoriano Huerta, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder y su caída. Un personaje, como hemos visto, que despierta pasiones encontradas. Totalmente. Para algunos, un villano. Para otros, un hombre que intentó poner orden en medio del caos. Así es. La historia de Huerta nos enfrenta a esa complejidad de la Revolución Mexicana, un periodo de transformaciones profundas donde el bien y el mal no siempre están tan claros. Ya.
Y ahora que hemos analizado su trayectoria, sus decisiones, las circunstancias que lo llevaron al poder y a la ruina, ¿cuál dirías que es su legado? ¿Cómo se le recuerda a Victoriano Huerta en el México de hoy? Su legado es controvertido, sin duda. Para muchos, su nombre está ligado a la traición, la dictadura, la violencia. Su participación en la Decena Trágica, el asesinato de Madero, lo convierten en una figura repudiada por gran parte de la sociedad mexicana. Es visto como un símbolo de la ambición desmedida, del autoritarismo. Un personaje oscuro, entonces, para una parte importante de la memoria colectiva. Pero mencionaste que hay quienes lo ven de otra manera. Sí, hay quienes lo consideran un militar capaz, un estratega brillante, que intentó mantener el orden en un país en plena convulsión. Argumentan que Huerta, a pesar de sus métodos, era un nacionalista, que buscaba defender la soberanía de México frente a la injerencia extranjera. Una visión más comprensiva, que resalta sus habilidades militares y su patriotismo. Dos versiones de la historia, dos maneras de interpretar el pasado. ¿A qué crees que se deba esta dualidad en la percepción de Huerta? Yo creo que, en parte, se debe a la complejidad del periodo histórico que le tocó vivir. La Revolución Mexicana fue un proceso muy convulso, con muchas facciones, ideologías y ambiciones en juego. Es difícil juzgar a los personajes de manera absoluta, en blanco y negro. Claro, para entender a Huerta hay que entender el contexto. Sus acciones, tanto las buenas como las malas, fueron producto de las circunstancias, las presiones, las oportunidades. Exacto. Y también creo que la dualidad se debe a la falta de un análisis más objetivo y profundo de su figura. La historia a menudo se simplifica para crear héroes y villanos, pero la realidad es mucho más compleja. Huerta, como cualquier persona, tenía virtudes y defectos, aciertos y errores. Es importante ir más allá de las versiones simplistas, de las etiquetas fáciles. Huerta no fue un héroe ni un villano, fue un hombre complejo que jugó un papel importante en la historia de México, para bien o para mal. Y su legado, lleno de claroscuros, nos invita a reflexionar sobre el poder, la ambición, la traición, las consecuencias de nuestras acciones. Totalmente. La historia de Huerta, a pesar del tiempo, sigue siendo relevante. Nos recuerda que el poder corrompe, que la violencia genera más violencia y que la búsqueda del bien común a veces se ve empañada por intereses personales. Su figura nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones, a analizar el pasado con ojo crítico y a construir un futuro más justo, más equitativo. Una lección importante, sin duda. Y a ti que nos escuchas, ¿qué te ha parecido la historia de Victoriano Huerta? ¿Qué reflexiones te ha dejado este Deep Dive? ¿Crees que la historia lo ha juzgado de manera justa? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.